Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy, 20 de mayo, Día del Espíritu Santo, Pentecostés. Primera lectura, Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es su grandeza. Te vistes de belleza y majestad. Tu luz te envuelve como un manto. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Segunda lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, San Juan capítulo 20. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, en este día vamos a hablar del Espíritu Santo. Hoy celebramos su fiesta. Hay tres palabras que podemos referirla a la vida del Espíritu Santo en nosotros.
Estas tres palabras son los dones del Espíritu Santo, los carismas que da el Espíritu Santo y los frutos de ese Espíritu de Dios en nosotros. Y cada una de estas tres palabras son para edificación de nosotros, de la iglesia y del pueblo de Dios, del mundo. Primero los dones que son para edificación nuestra, de la persona, no solamente de una forma particular, personal, dividida, sino que se acentúa mucho más la persona en la recepción de los dones del Espíritu Santo. Nos remontamos al capítulo 11 del profeta Isaías y tenemos 7 dones que nos presenta. 3 de estos dones los podemos referir a la cabeza, 3 al corazón y 1 como que se relaciona con ambas realidades, con los sentimientos y con los pensamientos. El primer don es el don del entendimiento. Este don significa esa capacidad que nos da la presencia del Espíritu Santo, que nos da la tercera persona de la Trinidad, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios en toda su profundidad, su anchura, su longanimidad, para que nosotros podamos entender la grandeza de esa palabra en nosotros, el efecto que puede tener esa palabra. Y entonces por eso Jesús les decía, cuando le dice a Felipe, y es que no entiendes, que no me conoces, no me has visto a mí, has visto al Padre. Y entonces Felipe es el mismo que luego le va a explicar las Escrituras a aquel eunuco cuando se encontró con él, capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Por eso vemos que es el Espíritu Santo el que le ha dado la capacidad ya a Felipe de entender, el don del entendimiento para edificación de la propia persona. Segundo, el don de ciencia. La ciencia que da el Espíritu Santo es para poder entender, para poder comprender y para poder leer en todas las realidades de la tierra, del mundo, de la historia, la presencia de Dios, para poder analizar de ese modo que todos los acontecimientos que nosotros podemos ver y mirar están conducidos, guiados, son manifestación de esa presencia de Dios. En este sentido, la ciencia del mundo nos deben ayudar a comprender esta ciencia de Dios. Por eso cada día debemos dejarnos llenar de esta ciencia de Dios, el don de ciencia que nos trae el Espíritu Santo. El tercer don que nos da el Espíritu Santo, el don de consejo. No tanto es la capacidad para aconsejar, como la capacidad de ser aconsejados, de dejar que esa palabra de Dios nos aconseje, de dejar que sea el Espíritu de Dios quien conduzca nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos tener el control, llevar nosotros las decisiones de nuestra propia vida. El don de consejo nos da esa humildad para nosotros recibir de parte de Dios y a veces a través de la palabra de un hermano, esa presencia de Dios que nos dice: debes conducirte en esta dirección y no en la que tú deseas. Es la palabra de Dios entonces, ese don de consejo, el que le fue indicando a Pablo, a los apóstoles, qué decisiones debían tomar. Los siguientes 3 dones, el don de piedad, don de fortaleza y de temor de Dios, referido como a nuestro corazón. El don de piedad es el don de filiación, es sentirse hijo, hija de Dios, es sentir esa presencia de Dios que es nuestro Padre, es captar, comprender lo que significa cuando yo rezo el Padre Nuestro, cuando yo digo a Dios Padre, cuando yo me abro mi corazón a ese Dios. Cuenta Santa Teresita del Niño Jesús que cuando ella empezaba la oración del Padre Nuestro, decía Padre y empezaba a llorar, porque esa conciencia que ella tenía tan grande, tan enorme, de la paternidad de Dios hacia ella, de la filiación que ella tenía hacia Dios, entonces la llenaba de ese gozo, de esa realidad, de ese conocimiento tan grande de la presencia de Dios. El don de piedad, para nosotros sentirnos hijos, para no sentirnos huérfanos, para sentirnos llenos de esa presencia de Dios, para sentirnos unidos a Dios nuestro Padre. El quinto don, el don de fortaleza.
Este sabernos hijos de Dios nos debe dar fortaleza, nos debe llevar a que nosotros delante de las tentaciones podamos enfrentarlas. Los apóstoles, nosotros los vemos cuando caían presos, cuando eran perseguidos, cuando todas esas situaciones las tenían que enfrentar. No la enfrentaban con su fuerza, con su poder. La enfrentaban con el poder de Dios en ello. El don de fortaleza es ese que hace que nosotros resistamos en las situaciones difíciles. Es aquel que hace que nosotros podamos vencer. Es aquel que nos llena nuestro corazón de fortaleza, de valentía, de saber que podemos, de saber que debemos lanzarnos, de saber que no debemos tener miedo, de saber que Dios está con nosotros, de sabernos hijos de Dios y de sabernos fortalecidos con esa presencia y con esa fuerza divina. El sexto don, el don de temor de Dios. Y este don puede tener como dos manifestaciones. Uno, cuando uno quiere mucho a alguien, teme perder su amor. Y ese es el temor de Dios. Temor de que nosotros nos alejemos de Dios, que nosotros perdamos ese amor de Dios, que nosotros nos distraigamos, cometamos el pecado y nos vayamos muy lejos de Él. El tercero entonces referido a nuestro corazón. El séptimo don, el don de sabiduría, es poderse saber conducir en la vida de una forma que nosotros nos sentimos hijos de Dios, amados de Dios, pero que vamos tomando decisiones sabias, que vamos sabiendo en la vida que no somos Dios, que somos hijos, que vivimos en esta tierra para cumplir una misión, la misión de amar, la misión de sentir el amor de Dios, la misión de sentirnos grandes, pero grandes en la humildad. Estos 7 dones que están referidos a la edificación de la persona. Cuando decimos Espíritu Santo, también tenemos los carismas. El capítulo 12 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos va a traer una lista de los carismas. Y estos carismas, para yo explicárselo brevemente, podemos pensar en los 4 puntos cardinales. El este, que es desde donde como que nos viene la luz. El oeste, que es, podríamos decir así, como hacia dónde va esa luz, dónde concluye esa luz. El norte, que es nuestra guía, y el sur, que es como nuestro sostén. Y entonces podríamos referir algunos carismas, estos carismas para la edificación de la iglesia. Unos carismas que los referimos como al este. Y entonces tenemos los apóstoles, los profetas y los maestros. Eso que nos dan la luz, eso que nos orientan, que nos guían, que nos dicen por aquí es, estas son las palabras que deben ser iluminadoras de su vida. Estas son las palabras de Dios que vienen a traerle la luz. Estos son los mandamientos que vienen a traerles la dirección en sus vidas. Estos son los teólogos, estos son las personas que van escudriñando esa palabra de Dios y que nos traen luz a nuestra vida para nosotros poder comprender los textos de una forma humana, para que ellos nos transmitan esa sabiduría que viene de parte de Dios. Y en la parte sur, y en este esquema imaginario que estamos mirando, podríamos ver entonces los últimos carismas que Pablo nos pone en esa carta, el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el verso 28. Él dice entonces, los últimos carismas que menciona es el don de lenguas. Y el don de lengua entonces es como esa manifestación del Espíritu Santo que nos hace desbordar en gracia y nos hace desbordar en adoración y alabanza a Dios. Y entonces la persona puede, lleno de ese Espíritu Santo, hablar lenguas que no conoce, diferente, lenguas antiguas que ya ni se usan. O lengua, un lenguaje que no es comprensible, que no es ningún tipo de lengua, sino que es alabanza pura, como la alabanza que dirigen los ángeles a Dios en la adoración eterna que le van brindando. La tercera palabra, hasta ahora hemos visto los dones que decíamos, el don de entendimiento, de ciencia, de consejo, de piedad, de fortaleza, de temor de Dios y de sabiduría. Luego estamos viendo los carismas y dijimos los apóstoles, los profetas, los maestros, los que asisten
a los que necesitan, los taumaturgos, a través de los cuales el Señor cura, los que van haciendo milagros en nombre del Señor, a través de quienes el Señor va haciendo milagros, los que van gobernando la iglesia, los que expresan la alabanza a Dios en el don de lenguas. Y tercero, tenemos los frutos del Espíritu Santo. Y entonces, para edificación del mundo, decíamos que primero los dones para edificación de la persona, los carismas para edificación de la iglesia, y los frutos del Espíritu son para edificación del mundo, para edificación de la tierra, de todos aquellos hombres y mujeres que necesitan esa presencia de Dios. Y entonces en estos frutos tenemos primero el gozo. El gozo, ese gozo expectante, ese gozo que es alegría, pero es mucho más, es sentirse que usted está lleno de Dios y que usted tiene que ir manifestando el gozo de vivir, la alegría de sentirse en paz con Dios, la alegría de sentir que el mundo es hermano suyo, que los demás son sus hermanos, que todos aquellos que le necesiten, que no haya tristeza, que usted vaya venciendo la tristeza con esa luz que usted trae desde su propio corazón, que debemos manifestar como fruto de ese Espíritu Santo. Y ese gozo alegre debe llevar a la paz. Un gozo que nos hace vencer, ya nos dice el Señor, amen a sus enemigos. Es traspasar todas las barreras. Es una capacidad que da el Espíritu Santo para que se vean los frutos de esa persona, de ese cristiano, de esa iglesia que sigue a Cristo, de esos hombres y mujeres que han conocido al Señor. Otro fruto del Espíritu Santo, la paciencia, hermanas y hermanos. Si no tenemos paciencia con los demás, si no tenemos paciencia en nuestra vida, no podemos decir que somos personas llenas del Espíritu Santo. Ser pacientes con aquellos que a veces nos agreden, ser paciente con aquellos que se desesperan, ser paciente con aquellos que nos importunan, ser pacientes con aquellas situaciones que nosotros necesitamos resolver en nuestra vida. Ser pacientes, tener esa paciencia de Dios en nosotros. No una paciencia pasiva, sino una paciencia orante, una paciencia viviente de ese Espíritu de Dios. Otro de los dones, otro de los frutos que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas es la benignidad. La benignidad que hace que las personas seamos una forma de vida, que tengamos un corazón entregado a Dios, un corazón puro, un corazón sano, un corazón que se sabe conocedor de las realidades profundas de la vida, que no se llena por la vanidad, que no se llena por las situaciones que en este mundo lo deslumbran. No, un corazón benigno, un corazón lleno de plenitud del amor de Dios. La bondad, ese corazón bueno que hace que seamos buenos hacia los demás. Es fruto del Espíritu Santo, no es fruto de nuestra bondad. La bondad que han tenido tantos santos, la bondad que han tenido tantas religiosas entregadas a curar leprosos, a asistir ancianos, a cuidar niños en todas esas instituciones, a entregarse en hospitales, a darse a todos aquellos que lo necesiten. Esa bondad, hermanas y hermanos, no viene de ellas. Viene del Espíritu de Dios que se hace presente en sus vidas. La fe, otro don del Espíritu Santo. Y es esa capacidad de nosotros poder esperar aquello que no vemos, aquello que no podemos agarrar, que no podemos tocar con nuestras manos, que no podemos ahora asir con nuestra presencia física, pero que sabemos que Dios la tiene para nosotros, la tiene para su pueblo, la tiene para su iglesia. La mansedumbre, un corazón que no es tonto, pero que es pleno de bondad. Hermanas y hermanos, la templanza, aquel fruto del Espíritu Santo que hace que nosotros podamos mantenernos firmes en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de este mundo tumultuoso y desesperado. Que nosotros podamos manifestar esa presencia de Dios en medio de todo lo que nos toque vivir. Estos dones, estos carismas, estos frutos del Espíritu Santo son para nosotros, son para ti y para mí, son para vivirlo, son para entregarlo, son para sentirlo, son para donarlo.
para edificar la persona, para edificar la iglesia, para edificar un mundo nuevo. No de una forma separada, sino unido. No vamos a decir ahora dones por allá, carismas por allá, frutos por allá. No, todos están vinculados, unidos, porque tú y yo formamos la iglesia y porque esa iglesia vive en el mundo, camina en el mundo, pero con la esperanza de Dios que viene, que vive y que es eterno. Hermanas y hermanos, demos gracias a Dios en este día por este Espíritu Santo, este Espíritu de santidad, esta tercera persona de la Trinidad, y pidamos a Él que junto con el Padre y el Hijo nos bendiga, que nos llene de santidad, de fortaleza, de luz, de paz. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven para entregándote a nuestras vidas, poder hacer de nosotros hombres y mujeres buenos, hombres y mujeres entregados, santos, que podamos anunciar en el mundo tu presencia bendita, que seamos ejemplo delante del mundo de la confianza en Dios, de la certeza del amor de Dios en nuestras vidas. Ayuda, Señor, a aquellos que están postrados, aquellos que sufren, aquellos que tienen grandes dolores, aquellos, Señor, que tienen grandes confusiones en sus mentes y en sus corazones. Ven a dar paz, ven a dar consuelo, ven a dar esperanza, Señor, a este pueblo que a veces se siente confundido, atrapado, herido, traicionado, engañado, olvidado. Ven, Señor, con tu luz, ven con tus dones, ven Espíritu Santo con tus carismas, ven a dar los frutos que solo son tuyos en esta tierra, en este mundo. Ven a hacernos hombres y mujeres nuevos. Gracias, Espíritu de Dios, gracias, Espíritu Santo, gracias, tercera persona de la Trinidad. Gracias, Dios, gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria y alabanza a ti, Señor. Alabado seas, Padre misericordioso. Bendícenos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Brotará del tronco de Jesé, un vástago surgirá, sobre él se posará el Espíritu de Dios. Brotará del tronco de Jesé, un vástago surgirá, sobre él se posará el Espíritu de Dios. De inteligencia y sabiduría, de prudencia y valentía, conocimiento y temor de Dios. Brotará del tronco de Jesé, un vástago surgirá, sobre él se posará el Espíritu de Dios. Brotará del tronco de Jesé, un vástago surgirá, sobre él se posará el Espíritu de Dios. No juzgará por apariencias, defenderá el derecho, la justicia le ceñirá. Brotará del tronco de Jesé, un vástago surgirá, sobre él se posará el Espíritu de Dios.
surgirá, sobre él se posará el Espíritu de Dios.